María Eugenia, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Pudiste ver algo de lo de ayer? Sí, algo miré, sí. Vamos a esperar un ratito, no sé si habría alguna globalizadora o algo, ¿tenés idea? No tengo idea, ¿no? Porque yo no, como no O hago sea, cursos de segundo, no tengo idea ni, no tengo claro, no, cursos, no no sé. sé cómo está eso con la página de facultad. Ya se conectará alguno, si no, arrancamos nomás que Sí, hay supongo que bastante sí. para hacer. Está, dale, buenísimo. ¿Viste el parcial, el examen que mandé hoy? O sea, Sí, para lo hacer miré por ahora. arriba, pero no hice nada. Está, ¿Qué vamos a hacer hoy? está bastante más complicado que es lo que veníamos viendo, ¿no? Que las Sí, globalizadoras y eso. Yo intuyo que como fue un parcial dentro de la pandemia, un examen dentro de la pandemia, y se hacía todo virtual cuando pusieron uno presencial, como decía ahí, lo pusieron más complicado. Pero hilaron bastante fino, por lo que estoy viendo. sí, capaz que sí. Intuyo que está, vos quedás globalizadora, va a ser muy parecida a la que ya tienen, ¿no? Pero Sí, espero esté media fácil. Igual yo el año pasado lo di ujú, y la perdí, no sé. no, no, vamos a ver qué sale, pero ojalá que esté Sí, fácil, sí. esperemos que sí. Renzo, buenas tardes. Vamos a fijarnos a ver en ¿Cómo curso. estamos, Joel? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Tenés idea si había alguna globalizadora hoy? O Si s- había, ¿cómo? alguna otra globalizadora o algo hoy? Parcial o algo. Hoy es 16, creo que no, Qué raro. porque hay poca gente conectada. Sí, no, por lo general cuando se acercan los parciales hay una cantidad. Cuando está empezando la preparación no hay nadie, pero después sí. Era ya raro que no A haya ver nadie. si... Estoy fijando ahí en curso. En realidad sería segundo año, ¿no? Buenas, ¿cómo andan? Gonzalo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Así que Eh, con frío, te diría. Se ha puesto fresco, ¿no? Mejor. Sí, ni que hablar. Estaba mucha calor ya. Ahora para estudiar anda bien. Así. No, ayer había una globalizadora 15 de economía. Bueno, no saber. Bueno, Ulises, vamos a empezar entonces sí, nos vamos temprano. Ayer era de tercero igual, creo. Joel. Ayer era de tercera, capaz que mire cualquier cosa, no sé. Hasta Me ahora lo parece cerré. que, me parece que sí. Que era economía de tercero. Economía era. Ahí va, capaz que mire cualquier cosa. Capaz que había algo, porque me dijeron que hasta hoy tenían Capaz que clase. mañana, no había dicho, creo que Martina, no era Mm, que había una a las 12, pero no me acuerdo si hoy o mañana fue que dijo. No sé. Sí, deben estar con eso, los Ulises están ocupados. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Les decía que había quedado de ayer algunos ejercicios, y no me acuerdo de qué. Acá, no, este parcial. El de abril Ah, ok, 2021. acá, lo abrí y lo cerré. Bien. Habíamos quedado en las gráficas, ¿no? En esta acá, ¿puede ser? Sí, esas son iguales las que vimos mucho el día anterior, creo. O algo de eso. Los mismos Bien. números. No sé si los números son los mismos, pero es una lineal con plató y No, no, son una. los mismos números, sí. ¿Son los mismos? Sí, no sé si alguno lo hizo, yo lo miré y eran los mismos. Está, igual vamos a repasarlo para que Dale, a todos les dale. quede. Bueno, entienden que el gráfico A es lineal con plató y el otro es un polinomial cuadrático. Sí, ¿En qué principio o ley, y esto si no lo habíamos visto, se basa el modelo lineal con plató? En la ley del mínimo, ¿no era? En la ley del mínimo, Pero, exactamente. ¿Qué decía la la ley? fotito del barril, aquel, que falta un Exactamente. nutriente, aunque estén los otros, ya donde sea mínimo para uno, no llega a ser suficiente, digamos, El para... rendimiento va a estar limitado por ese nutriente que está en menor cantidad, ¿no?
Bien. Bueno, para cada modelo indique el testigo sin fertilizar, les está pidiendo hacer f de 0, es decir, sustituir por 0 la x y le da 8,6 y 8,5, y ahí me acordé los valores, son iguales. Testigos sin fertilizar, para cada modelo indique la dosis para obtener el máximo rendimiento físico, dosis óptima física les pide por ahí. Y para cada modelo indique el máximo rendimiento físico obtenible, básicamente ahí les está pidiendo que sustituyan la dosis óptima física por la X por la dosis óptima física, ¿no? ¿Queda claro eso? Si querés, yo Sí. tengo los números ahí, por las dudas. Los números. Sí, cuánto dan las dosis. O no sé si eh, lo vas a hacer, ¿no? Como lo estaba comentando, no sé yo. no, le voy a comentar porque era igual al de la globalizadora, ¿no? Ah, sí, es lo mismo, por eso. Me acuerdo que uno daba, puede ser 19,7 o algo de eso, no. Ah, perdón, 19,7 es esto que está acá. No sé dónde lo tengo. Para el de la globalizadora, igual era, o sea, te dabas el máximo rendimiento y vos tenías que sacar la dosis. Acá en este Bien. caso tenés que igualar la función a 80, creo que es el nivel crítico, ¿no? Con Bien, lo que se obtiene el máximo rendimiento. ¿cómo obtenemos el nivel crítico ahí? Más allá de la gráfica. Ahí igualamos la función a 80. Exactamente. En realidad, ¿cómo obtenemos la dosis óptima física? Que sería el nivel crítico. Vos ahí Ve- cuando estás igualando, no, Al en realidad, máximo, al exacto, máximo rendimiento y después tenés que despejar la X, ¿no? exactamente, y ahí vas a obtener la La dosis dosis. óptima física. ¿Sí? Y en el otro modelo, que era que tendía era el 95% de un número. No, ojo, en este modelo que es cuadrático, no, eso es para el modelo Mitscherlich. ¿Te acordás que es un modelo asintótico? Sí. ¿Sí? Que para obtener dosis óptima física no hay un cálculo específico de despeje o de derivadas, sino que se estima en el 95% del valor A. El valor A es la asíntota. ¿Te acordás? Sí, sí. Ah, bien. ¿Dudas de eso? No, por mi parte, no. ¿No? A mí me queda, entonces en la segunda gráfica y le igualamos a 160, 120, donde llega el máximo o... Para obtener dosis óptima física, Sí. haces derivada primera y le vuelves a cero y obtenés X. Y Ah, esa va a está ser bien. tu dosis óptima física, Ah, ¿no? Para hallar el máximo rendimiento, sustituís esa dosis óptima física, acá en la X, en la ecuación original, ¿no? bien, bien. Te dan 80 y 160 las dosis óptima física. Sí, va. Sí, las dosis. Y el máximo rendimiento 19,7 y 21,4. Ahí va. Por si alguno lo hizo. Digo, fue lo que me dio a mí y fue lo que hicimos allá. Antes. ¿Dudas de esto? ¿O podemos pasar a la 18? Díganme ustedes que somos pocos hoy, así que vamos a Yo tratar de de mi ir parte no. pasando y lo vamos a ir haciendo, ¿no? Bien, sigamos entonces. Pregunta 18. Múltiple opción. Díganme ustedes. Múltiple opción. No, indique la opción correcta, perdón. Y ahí aumentar el número de tomas por muestra compuesta, puse yo, pero no sé. Sí, yo también pondría que aumentar el número de muestra. Sería como más. Cuanto más número de muestra, puede ser más preciso el análisis. Que es donde más error hay. Perfecto. En este caso, donde no les indica que el número de tomas es correcto, ¿sí? Van a poner eso, ¿no? Aumentar el número de tomas Ahí va. por cada muestra compuesta sería como lo ideal, ¿no? Porque aumentar el área, si el área
ya es todo lo homogénea que se puede dentro de esa área, ya no tendría sentido. Y bueno, ni que hablar pedirle al laboratorio que analice más de una vez o Se te van a muestrar, calentar. claro, o muestrar a mayor profundidad, no tiene sentido, ¿sí? Sobre todo cuando la variabilidad está en los primeros centímetros. Entonces, todo el error que haya cometido va a quedar ahí también. Joel, qué Pregunta, raro que este examen era así, como un parcial. porque este es 2021 cuando Ah, estaba, pandemia, ¿sí? Ahora el que vamos a empezar sí es de abierto. abierto, sí, y Bien. complicado, yo les digo. Pregunta 19. Las siguientes medidas son índices de asimilabilidad. Indique la opción correcta. ¿Qué parece? Y ahí yo puse la B. por- Yo Yo pondría también. la C. Bien, vamos a definir, no dije que estaba bien ninguna todavía. Vamos a definir qué qué son los índices de asimilabilidad. ¿Recuerdan? Que los definimos ayer, creo, en un examen o el de hoy, no me acuerdo. Lo vamos a hacer. Que si tienen que definir, que puede ser una pregunta de la globalizadora del examen, índice de asimilabilidad. ¿Qué son? ¿Qué pondrían? Yo esta no tengo ni idea. No sé. Bien. ¿Nada más, Gonzalo? ¿Son medidas de crecimiento o de absorción de nutrientes que se realizan en plantas? Exactamente. ¿Y con qué fin? ¿O contra qué, para qué las utilizamos? Perdón. Para poder calibrar los métodos de análisis de suelo. Exactamente. Para poder elegir y luego calibrarlos, ¿no? Ahí va, sí, sí. Los índices de asimilabilidad lo que hacen es comparar, ¿sí? O en realidad tener una idea de lo que necesita una planta, por ejemplo, si es un índice de absorción de nutrientes, y lo compara con el método de análisis de suelo, ¿sí? Un método para que sea usado, digamos, para que me dé una estimación correcta, debe más o menos sacar o estimar, ¿sí? La misma cantidad que absorbe una planta, por ejemplo, ¿sí? Cuanto más cercanos, ¿sí? sean esos números, o cuanto más iguales sean, nosotros lo veíamos por un parámetro que era el R cuadrado. ¿Ya? Pero índice de asimilabilidad no solo son para absorción de nutrientes, ¿sí? Sino que medimos materia seca, medimos rendimiento absoluto y relativo, ¿sí? Lo que es rendimiento absoluto y relativo, absoluto, rendimiento con X dosis, lo que rindió, y relativo generalmente se utiliza para calibrar métodos, por ejemplo, el rendimiento del testigo versus el rendimiento de un cultivo fertilizado con una X dosis, ¿sí? Y además podemos ver también análisis de compuestos como puede ser la proteína, ¿sí? Entonces la B está correcta, ¿sí? ¿Queda claro? Y por mi parte, sí. ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Bien. Sigamos. Acá la C no estaría correcta porque me está hablando de diferentes tipos de fósforo, P2O5. En realidad, ¿qué me está diciendo acá? Los datos que me da, por ejemplo, la bolsa de fertilizante. El fósforo extraído por agua, ¿sí? Eh, y el fósforo extraído por citrato de amonio. No me está hablando de la planta propiamente dicha en ese caso, ¿no? Bien, pregunta 20. Y este creo que ya más o menos lo habíamos hecho, ¿no?
Pero dice, para que un método de análisis de suelo sea ampliamente adoptado tanto por los técnicos que interpretarán el resultado del análisis, como por los laboratorios comerciales que analizarán el nutriente por el nuevo método, es necesario que se realicen estudios en varias etapas. Una vez se ha concluido que un método de análisis de suelo es adecuado, ¿qué estudios se requieren hacer para decidir recomendaciones de fertilizaciones en base a análisis de suelo? Les da una sugerencia en la respuesta, una guía. En su respuesta mencione y describa experimentos a realizar, variables a medir, procesamiento de los datos y la información que se va a obtener. ¿Qué les está pidiendo que contesten ahí? ¿En qué etapa estamos de lo que sería análisis del suelo? Con recomendación de dosis, ¿no? No, antes. ¿Cómo tiene que estar el método? Calibración. ¿Es? Exactamente, esta es la calibración, ¿no? Selección de métodos, calibración, posteriormente recomendación de dosis, ¿no? Si analizamos todo el proceso, sería extracción de la muestra, ¿sí? Con todo aquello que habíamos visto, análisis de suelo, propiamente dicho, pero antes de que se lleve al laboratorio y se haga el análisis y nosotros tengamos los resultados, el método de análisis tuvo que ser seleccionado entre muchos métodos, ¿sí? Y luego tuvo que ser calibrado, ¿tá? La pregunta propiamente dicha les dice, ¿cómo se calibra un método? ¿Qué les parece? Y les habla de un método que me permita decir dosis de nutrientes a aplicar, ¿no? Que me permita la recomendación de fertilización. ¿Qué les parece? Piensen con lógica y lo van a sacar, no es tan complicado. Si ustedes tienen un método que compara lo que extrae el suelo, ¿sí? Y que ya vieron que era similar a lo que extraía la planta, ¿no? Y me decían que tienen que calibrarlo. Para calibrarlo, ¿qué tienen que hacer? ¿En dónde se calibra un método de análisis de suelo? Nada. Ustedes a ese método tienen que llevarlo al campo, ¿sí? Y cuando digo llevarlo al campo, ¿qué quiero decir? Deben hacer experimentos con repeticiones varias, más de 15, ¿sí? En una gran área. Si hablamos del Uruguay, posiblemente en todo el Uruguay, ¿tá? En esos experimentos yo voy a probar que diferentes dosis de un fertilizante y bueno, sabiendo la dosis que tengo, ¿sí? Voy a poder comparar o voy a poder indicar si ese método me determina la dosis que hay en el suelo, ¿sí? La dosis que tenía más la dosis que yo apliqué. Además, esas dosis las voy a calibrar, en realidad las voy a comparar, sería la palabra correcta, con índices de asimilabilidad, ¿sí? Con índice de asimilabilidad, por ejemplo, rendimiento. Rendimiento relativo, rendimiento absoluto, ¿sí? Voy a probar diferentes dosis del fertilizante para ver cómo es la respuesta, ¿sí? Del cultivo. Por lo tanto, voy a tener que tener diferentes cultivos probando, ¿sí? Entonces, a ese tipo de experimento, ¿cómo se le llama? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquello de experimento tipo 1 y tipo 2? No sé si me escuchan ahí, Sí, sí, yo te escucho, Joel, pero la verdad que esto no me acuerdo mucho. ¿no? Y yo también se escucha bien, pero yo no Porque sé. acá no me marca si estoy hablando o no. Esos se llaman experimentos tipo 2, ¿sí? Los experimentos tipo 2 versus los experimentos tipo 1
¿sí? Me permiten determinar dosis de fertilización. ¿Ah? Entonces, eso que les comentaba es lo que se hace básicamente, ¿sí? Ahí Y en los la tipos uno era si hay que aplicar o no, nomás, digamos, ¿no? exactamente, si hay respuesta o no, me permite determinar rangos críticos, niveles críticos, perdón, pero no me permite decir, bueno, qué dosis voy a necesitar. Eh, les leo un poco lo que sería la etapa de calibración, ya que están medio flojos en eso. Eh, en la etapa de calibración, ¿sí? Se lleva ese método al campo, o le llama en la etapa de campo, ¿sí? Se integran lo que son factores, múltiples factores que pueden afectar al suministro de nutrientes, ¿sí? Llevándolo al campo lo estoy llevando a las condiciones naturales del cultivo, ¿tá? Donde se va a sembrar X cultivos. Y de esa forma podemos, o esos factores actuando, cada uno de ellos se van a reflejar en la calibración. No es lo mismo si lo fuéramos a calibrar en un invernáculo para un cultivo extensivo, donde la temperatura, la humedad, capaz que la podemos controlar, ¿sí? En el campo no. ¿Ya? Entonces, lo llevamos al campo, la mayor cantidad de área posible, por ejemplo, en el Uruguay, tendríamos que hacer experimentos en todo el Uruguay, ¿sí? Donde vamos a tener varios tratamientos, ¿sí? Varias repeticiones, más de 20 repeticiones, con diferentes dosis de fertilizante agregado, ¿sí? Y eso me va a permitir determinar una respuesta al agregado, supongamos que de fósforo, ¿sí? Analizado por el método que estamos calibrando. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Contra la realidad. ¿Qué es la realidad? Son los índices de asimilabilidad. ¿Queda claro más o menos eso? Sí, yo le voy a pegar una repasada después porque no Sí. vimos mucho en los otros parciales de eso y en los otros No, exámenes, quiero decir. no, justo en el examen este que viene también hay de eso. Y tienen el Ahí va. resumen, fíjense si tienen el resumen, creo que está para el segundo Sí, parcial. sí, sí, yo lo tengo. Y bueno, lo leen y cualquier cosa me dicen, ¿no? Y eso es lo que tendrían que poner en esa respuesta que valía 8 puntos, ¿sí? Imagínense que en un parcial, en un examen con menos preguntas, va a valer más, ¿no? No es por asustarlo, pero ténganlo en cuenta. El resultado del análisis de planta de una muestra problema se compara con valores de referencia para ese cultivo. Menciona en qué condiciones se valida esta comparación y por qué. ¿Cuándo podemos tomar como válida la comparación? Yo puedo comparar dos niveles de nutriente de una hoja con respecto a una tabla de un libro que me dice niveles de nutriente del fruto. No, claro, tengo que comprar contra el mismo órgano y capaz que contra el mismo estado fisiológico de la planta, ¿no? Mismo, primero que nada, mismo cultivo, ¿no? Ni que hablar. Ah, bueno, sí, sí. Mismo cultivo, mismo órgano y en el mismo estado fenológico, fisiológico, como quieran llamarle. ¿Sí? Bien. En el caso de analizar o de mi método de análisis sea DRIS, ahí ya tengo un poco más de libertades porque sabemos que analiza relaciones entre nutrientes y esas relaciones se extienden más o menos constante durante todo la etapa del cultivo, ¿sí? Donde todo el ciclo del cultivo. Entonces, ahí tenemos un poco más de libertad. Pero en caso de hacer un análisis de planta común, donde tenemos que compararlo con datos de tabla, tenemos que tener un montón de precauciones, ¿no? Entonces en el DRIS habría que tener en cuenta que, bueno, que sea el mismo cultivo y que Ujú.
y, bueno, menos el estado fisiológico, lo otro. Exactamente, Cultivo el mismo órgano, digamos. exactamente. ¿Sí? ¿Dudas de este examen? ¿No? Bueno, prepárense para el examen 23 de julio del 2020. Un pocas preguntas, 5 preguntas, largas, pero 5 preguntas. Primera parte, pregunta 1. Estime las cantidades totales de nitrógeno, fósforo y potasio que habría en la materia orgánica de un suelo en los primeros 20 centímetros de profundidad. Asuma un 3% de materia orgánica y una densidad aparente de 1,25 gramos por centímetro cúbico. ¿Y cuán disponibles son estos nutrientes para las plantas? ¿Cómo harían eso? ¿Qué les parece? ¿Qué harían ahí? Primero sacar el carbono, ¿no? Bien, Con el 58%. bien, sí, vamos a hallar carbono y Bueno, capaz ese primero método. sacar el peso de la hectárea y eso, ¿no? Sí, sí, No, eso es, sacamos el peso de la hectárea, que ustedes van a ver que son 2.500.000 kilos, son los mismos valores. Tiene 3 de materia orgánica. Eso creo que lo tienen bastante asimilado, igual lo vamos a hacer. Quiero que me digan, me desglosen cómo van a hallar nitrógeno, cómo van a hallar fósforo y cómo van a hallar potasio. Si les pregunta eso. De nitrógeno ya hemos hecho, ¿no? sí, el nitrógeno sí. De lo Con, demás, ¿hay alguno que no se pueda hacer? Piensen ¿El en los potasio se cítricos. puede hacer o ahí no? va el potasio El porque potasio no, ¿no? 100% inorgánico. No forma compuestos orgánicos. Entonces no podemos hallar a través de la materia orgánica los niveles de potasio. Perfecto, excelente. Entonces ya tenemos, ya saben dos, que es, bueno, uno que no se puede hacer y el de nitrógeno sí. ¿Sí? Fósforo sí tiene una dinámica orgánica en un 50%, ¿no? Entonces ahí va a estar lo específico de este ejercicio. Anótenlo por ahí, se los dicto. La materia orgánica del suelo tiene más o menos constante 0,35% de fósforo. ¿Sí? Y de ahí les empiezo a decir que ¿Cuánto de fósforo, Joel? 0,35%. Y ahí ya empiezan a ver que el examen este en particular era súper específico, ¿no? No sé si habían visto este número antes, están los teóricos, pero no se han hecho muchos ejercicios de esto. ¿Sí? Y no, yo la verdad que no. Si lo vi, lo pasé por alto nomás. Es una diapositiva chiquitita ahí que les habla de mineralización, inmovilización, ¿sí? Pero es muy chiquitita. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar hallando los niveles de nitrógeno, si quieren. Para eso tenemos que ver niveles de, como decían ustedes, el peso de la hectárea, todo eso, ¿no? Entonces, una hectárea en sus primeros 20 centímetros pesa 2.500.000 kilogramos. Antes de seguir, no quiero que pierdan este ejercicio por esta parte. ¿Saben de dónde sale esto? Si tienen que calcularlo. Sí. 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 Allá ¿Y el los volumen demás? y la ansiedad. Exactamente. ¿Los demás?
Sí, también. ¿sí? Si le pones de 1 a 2.500.000, está mal, ¿no? Tenés que más o menos Sí, ponerle que lo multiplicaste por la densidad aparente y todo. te lo va a pedir, sí. En una clase lo hicimos y después todos me dijeron, lo sabemos hacer y no me preocupe más, pero siempre les pregunto por las dudas, ¿no? Después, si no, se complica. La parte 2, vamos a determinar cuánto tenemos de materia orgánica, ¿no? 2.500.000 kilos es el 100% y es suelo. A mí me queda la duda de Sí, cuando pasás la densidad aparente, ¿en qué unidad te queda? 1250 kilogramos o sea, por metro dividido. cúbico. Ahí te quedaría 1.250 kilogramos por metro cúbico. Bien. Está. O lo que es lo mismo que decir 1.25 megagramos por metro cúbico. Dale, bien. ¿No? 2.500.000 kilos, 3% es materia orgánica. ¿Sí? Ese 3% de materia orgánica, no sé, creo que no lo tengo ni hecho. ¿Cuánto les da? 75.000. 75.000. Parecido al que hicimos ayer, ¿no? Los valores. Sí. Perfecto. Punto 3. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo seguimos acá? El carbono nos sacamos. Carbono. Perfecto. Decimos que 75.000 kilogramos de materia orgánica es el 100%. Por convención, definición, como quieran llamarle, la materia orgánica, ¿cuánto carbono tiene? 58. 58%. ¿Sí? ¿Y esto cuánto les da? 43.500. 6.500 kilogramos de materia orgánica. Perfecto. ¿Sí? De carbono, perdón. Puse materia orgánica y es carbono ahí. Si tengo para borrar. Sí. Kilogramos de carbono. Esto es materia orgánica y esto es carbono. ¿Está? Como seguimos acá, pienso que van a analizar nitrógeno, ¿no? Para eso sabemos que la relación carbono-nitrógeno es de 10 a 1 para la materia orgánica. ¿Está? Entonces, si tengo 43.500 kilogramos de carbono, ¿sí? 4.500. Vamos a poner 10 acá, kilogramos de carbono, implica que tengamos 1 kilogramo de nitrógeno. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno vamos a tener? 4.350, ¿no? Sí. Y ahí queda la parte de nitrógeno. Ese sería el total. Habría que buscar el asimilable, ¿no? Mm, O sea, Veamos la pregunta. ¿Qué les dice la pregunta? las totales. Sí, pero dice, yo leí la última parte que dice cuán disponibles son estos nutrientes. Por eso, no sé. Y En ahí realidad te lo pide después os- más abajo de eso que me decís vos, la mineralización. Sí, decime. pero al decir cuán disponibles son los nutrientes para las plantas, sabes que no lo absorbe como materia orgánica, o sea, como nitrógeno orgánico, se tiene que mineralizar, sí o sí. Perfecto. Entonces esos 4.550 kilogramos de nitrógeno no van a estar todos disponibles, sino que deben sufrir un proceso de mineralización que depende de condiciones ambientales y varía entre el 2 y 3% anual, entonces habría bastante menos, ¿no? Ni que hablar después del nitrógeno inorgánico que en el suelo tiene múltiples lugares a donde puede ir, ¿no? ¿Queda claro eso? ¿Qué habría que contestar entonces en cuán disponibles son estos nutrientes?
O no, bueno, la contestamos después, no sé. Y ahí, si querés, le contestamos ahora, van a poner del total de 4.350 kilogramos de nitrógeno, solo una pequeña parte pasará a formar o pasará a las plantas o será absorbida por las plantas, ya que previamente, ¿sí?, el nitrógeno orgánico debe mineralizarse, ¿sí?, y luego sufrir procesos de nitrificación para después recién pasar a la planta. Y en todo ese proceso lo que sucede son algunas pérdidas, ¿no? Eso Ah, con tus palabras, pero tendrías que explicar algo así, sí, sí, sí. ¿no? Bien. Y en cuanto al carbono, ¿cómo lo harían? Al fósforo, perdón. ¿Qué les parece? Y dijiste que era 0,35 por ciento de la materia orgánica, ¿no? Exactamente. Entonces, ustedes van a salir del punto 3, perdón, del punto 2, ¿correcto? Para fósforo. No sé si se va a ver ahí. ¿Dónde? 75.000 kilogramos de materia orgánica, es el 100%, 0,35% es X. ¿Cuánto les da? 265, 262,5, puede ser. Puede ser. Para que yo no lo tengo hecho, así que si querés ya lo hacemos ya. Sí, sí, da eso. 200, sí, 262,5 kilogramos de fósforo orgánico, que también debe sufrir un proceso de mineralización, ¿no? Que los procesos de mineralización van a variar según las relaciones carbono-fósforo de los restos y todo eso, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Igual ahí cuando te pide el total, no tendrías Ujú. que capaz tener en cuenta como hacíamos con nitrógeno, con azufre, de que poner el nitrógeno, el 98% es orgánico, el total sería como el 100%, y ahí también en el fósforo, 50, decir que el 50% es orgánico y el otro 50 va a ser la parte inorgánica. No, porque acá te está pidiendo el fósforo que proviene de la materia orgánica, Ah, bien. ¿sí? La parte inorgánica nunca pasa por acá, por la materia orgánica, ¿no? Bien, en caso que dijeran total del suelo, Ahí ahí sí, sí tendrías tendríamos que que hacer. multiplicarlo por 2 básicamente, ¿no? Pero acá te pide el total en base a la materia orgánica, ¿sí? Viste que la pregunta te dice, estime las cantidades totales de NPK que habría en la materia orgánica de un suelo, ¿sí? De potasio, entonces, por su dinámica inorgánica no podemos calcularlo, ¿no? Bien, la disponibilidad ya hablamos de eso, lo mismo va a pasar para el fósforo. Defina y explique en forma genérica los términos mineralización e inmovilización y qué factores los afectan. ¿Qué pondrían ahí? Y el pasaje de orgánico a mineral puede ser. Sí, el pasaje de nitrógeno orgánico a amonio o a nitratos, ¿no? Sí, de forma genérica, dice, por eso, ¿no? O sea, sería mineralización en general, Bien, ¿no? eso es mineralización, es el pasaje de orgánico a mineral, bien, puede ser de nitrógeno, de fósforo. Inmovilización, La retención temporal por parte de los microorganismos o algo así. No sé bien. exactamente, ¿sí? La palabra lo dice, inmovilizan, retienen, absorben, ¿sí?
y es de forma temporal, esa es una buena palabra. Retención temporal de nitrógeno, fósforo, ¿sí? O de lo que sea, que pase de orgánico a mineral. Bien, ¿de qué depende eso? Esos mineralización o inmovilización. También de forma general, ¿no? Y los porcentajes de los nutrientes, ¿no? O- sí, De no las sé. concentraciones, ¿no? Concentración. Concentraciones de nutrientes. Y eso es como, ahora que lo pienso, es más secundario o es más asociado a los rastrojos, ¿no? Sí. El proceso general de mineralización o inmovilización arranca, por decirlo de alguna manera, y se atasca, se frena cuando no hay combustible o no hay nitrógeno en ese caso, ¿no? Entonces, piensen quiénes hacen eso. Sí, todos los factores que afectan al microorganismo, ¿no? Todos aquellos factores perfectos que afecten a microorganismos van a estar afectando eso que está por ahí, ¿no? Temperatura, humedad, pH, ¿sí? Presencia de nitrógeno externo, presencia de fósforo externo, ¿ah? Ni que hablar concentraciones, como decían por ahí. Todo eso es lo que va a afectar, ¿sí? Que lo tienen también los teóricos, si quieren escucharlo de nuevo, a los procesos de, de inmovilización y de mineralización. ¿Ah? La parte C indique qué porcentaje de los nutrientes estimados en el ítem A pueden ser mineralizados en un año y qué implicancia tiene ese dato. Yo de la parte A, en el potasio que ponemos, que es En el 100% potasio, orgánico nomás. claro, exactamente, el potasio tiene una dinámica 100% inorgánica y no se encuentra formando compuestos carbonados o Claro. asociados al carbono. Está, sí. ¿Ah? Recuerden que cuando se daba el reciclaje a partir de los rastrojos de reciclaje de potasio, ese potasio también era inorgánico. Recuerden que no solo no forma compuestos orgánicos en suelo, sino tampoco forma compuestos orgánicos en planta. ¿No? Bien. Sigamos. Parte C, dijimos. Supongamos que se mineraliza del 2 a 3% anual de la materia orgánica. ¿Cuánta cantidad de fósforo habría y cuánta cantidad de nitrógeno? Se los dejo por ahí los valores para que los vean. Tienen 4.350 kilogramos de nitrógeno y 262 de fósforo. ¿Entienden cómo hacerlo? Yo lo hice entre 2 y 3 ahí. Bien. Sí, Y pueden hacerlo con 2, con 3 y no les van a poner mal. Sí, decimos. 108,75. De nitrógeno, El bien. 2,7 de nitrógeno. ¿Y de fósforo? Alrededor 5 o 6 kilos, ¿no? Sí, 6,6. Ahí va. Yo lo puse en 2, pero pueden hacerlo entre 2 y 3. Yo lo hice 260. en 2,5. No sé si estará bien eso. O sea, porque es 2 y 3. Sí, podés hacerlo, pero si vas a usar, lo que pasa es que 2 es un término de 2 en invierno y 4 en verano, por eso se hace 3. Si querés hacerlo con 3 ya te queda, ¿no? Incluso vamos a hacerlo con 3, así ya les ¿Y queda. el nitrógeno cuánto era que te daba? Ya lo vemos. Yo lo usé con 3 y me dio 130, Bien. con 5.
4.350 por 0.03. 130,5 dijiste, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Esto es mineral ya, ¿no? Y fósforo, 5 kilos y poco, ¿no? 7,8 me dio. Ah, bien. Claro, yo lo hice con 2, 7.8 kilogramos. ¿Kilogramos de qué sería ahí? ¿En qué forma está eso? ¿Qué les parece? Inorgánico. Fósforo Bien, ¿y cómo es la forma inorgánica del fósforo en el suelo? H, H2PO4 o HPO4 menos, ¿no? ¿Ah? No, la idea en realidad era que no pusieran P2 o 5 ahí, ¿tá? Sí. Pero poniendo fósforo inorgánico ya les queda. Bien, sigamos adelante. Bueno, ahora sí, ¿qué implicancias tiene esto? Bueno, esos valores, esos kilogramos de nitrógeno y fósforo, pueden llegar a ir a la planta, ¿no? No en un 100%, pero podrían llegar Debe a ir estar a... disponible para las plantas, para ser absorbido. Exactamente. Es, es nitrógeno y fósforo disponible, ¿no? Bien. La parte D. Indique los procesos de pérdida de disponibilidad en el suelo de N, P y K y cuáles de esos procesos depende de procesos biológicos y cuáles son solamente físico-químicos o químicos puramente o físicos puramente. ¿Qué les parece? Ya hacemos un resumen por acá y ya les va quedando. Y la inmovilización podría ser uno de esos, Joel. Perfecto. Pérdida temporal, pero es una pérdida de Ahí la va. disponibilidad al fin, ¿no? Yo porque la que se me ocurrió de biológica, decía. En ese caso biológico, exactamente. Si agarro por acá. Para nitrógeno, entonces, una pérdida biológica, dijimos inmovilización, ¿no? ¿Qué otra tenemos? ¿Qué les Otra parece? biológica o otra en general. Decime y lo vamos clasificando. No, la volatilización, pero esa Esa es que química, depende. ¿no? Sí, yo. O físico-química. Vamos a ponerle acá Lleva el proceso físico-química. físico. Exactamente. Volatilización. ¿Qué otro? Recuerden que el nitrógeno tiene bastantes pérdidas, ¿no? ¿Cómo? Lixiviación puede ser. Lixiviación, eso es un proceso físico-químico, bien, más físico que químico, ¿no? Pero Sí. no. Lixiviación. En realidad también es químico porque el nitrato no se puede adherir a los coloides, ¿no? Bien. ¿Alguna otra? Proceso de pérdida. Desnitrificación. Bien. Y biológico o físico-químico. Biológico, ¿no es? Biológico, perfecto. Excelente. Yo puse, sí, esos. Y otro proceso físico-químico que sufre sobre todo el amonio es la fijación por parte de los coloides, ¿no? Claro. Eso es una pérdida temporal. Voy a poner acá NH4 más. ¿Ah? ¿Dudas de eso? No. ¿No? Vamos con fósforo.
biológico y físico-químico. ¿Qué tienen por ahí? Uno biológico va a ser la Inmovilización, ¿no? inmovilización, ¿no? Y físico-químico, la retención por calcio, aluminio Perfecto. y hierro. Retención. Exactamente. Les voy a poner así, retención por la capacidad de intercambio aniónico, ¿sí? Que también ahí teníamos la retrogradación, ¿no? Y otra pérdida físico-química, que podría estar también ahí el nitrógeno, pero no tanto, es las pérdidas por erosión. Yo te iba a preguntar en el nitrógeno, pero Pueden ponerlo también acá, erosión. ah, Sobre todo los que tienen retención, ¿no? ¿Está? y la formación de precipitados en fósforo puede ser también. Y bueno, sí, Por eso retención también, por- eso es retención, pero otro tipo que se llama retrogradación, ¿no? Ah, ya lo habías dicho vos igual. ¿Sí? Retrogradación es cuando precipita. Está. No, le pongo acá precipitado, si les queda. Bien. Para potasio, van a ser físico-químicas, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué van a tener ahí? Fijación por la arcilla. Bien. Schiste, vermiculita. A ver si llego acá a poner fijación. Perfecto. ¿Qué otro? En suelos muy, muy lixiviados, la lixiviación puede ser un... ¿Sí? Sobre todo suelos con texturas arenosas, ¿no? Donde las pérdidas pueden ser importantes. Que esos son los suelos arenosos, puede ser luvisoles, acrisoles. ¿Ah? No, ¿Dudas? no hay más ahí. En potasio no hay más, ¿no? Y en potasio, no, muchos más no hay, no tienen pérdidas, Sí, pues biológica no hay. no van a tener, ¿no? Perfecto. Y ahí en fijación van a tener por arcillas, ¿sí? Van a tener fijación, digamos, de forma intercambiable o de forma no intercambiable cuando estaban en la intercapa, ¿no? Como para diferenciar. Lo único que es una es una forma más permanente, como es la fijación dentro de la intercapa, y otra es más temporal, como es de forma intercambiable. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Parte E, que es bastante largo el ejercicio. Un productor realizó un experimento de fósforo en un suelo de textura media que tenía inicialmente 8 partes por millón de fósforo, ¿sí? Luego de agregar 50 y 100 kilogramos de P2O5, el resultado del análisis de suelo subió de 12 a 18, respectivamente. Calcule el equivalente fertilizante para la primera dosis y para el rango entre la primera y la segunda dosis, de 50 a 100 kilos, y bueno, incluyen el razonamiento, ¿no? Ahí tenés que hacer o sea, cuántas partes por millón, cuántos kilos para subir una parte por millón, ¿no? Habría que hacer 50 Exactamente. dividido 12 menos 4 para el primero. Exactamente. Ustedes en el primer parcial, no sé si vos lo viste, Gonzalo, pero se los ponían a eso con una gráfica, Sí, sí, sí. Vi un ejercicio que hicieron en la clase. donde la gráfica en el eje X tiene la dosis de P2O5
y acá tiene partes por millón, ¿no? En este caso tenemos una dosis de 50 y una dosis de 100. Y acá está 0, ¿no? Cuando tenemos 0, ¿cuánto es el nivel de fósforo en el suelo? Tenía por acá anotado. 8. 8. 8 partes por millón. Ya cuando aplicamos 50 kilos, pasa a 12 partes por millón. Y cuando aplicamos 100, pasa a 18 ppm. ¿Sí? Eso sería algo así. ¿Cómo sería la parte de la segunda parte, digamos? Ahí me queda más duda. O sea, serían 50 kilos, con 50 kilos, digamos 18 menos 12, Ahora, a ver. 50 y 18 menos. Calcule el equivalente fertilizante para la dosis para el rango entre la primera. ¿Te referís a la segunda dosis? Entre la primera y la segunda dosis, está así. Está, para que lo vemos. La Sí, primera sí. parte nos pide calcular el equivalente fertilizante, por más que le dice la primera dosis, de acá hasta acá. ¿Sí? Todo hace algo así, más o menos. ¿No? Bien. ¿Quién me está diciendo acá? 12 menos 8, ¿cuánto me da esto? 4, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me dice? Que con 50 kilogramos de P2O5 aumentaron 4 partes por millón el fósforo disponible. La definición de equivalente fertilizante es cantidad de kilogramos para aumentar una ppm. Entonces, una parte por millón. Para aumentar una parte por millón necesito X kilogramos de P2O5. A mí me dio 12,5, ¿puede ser? Sí, Sí. sí, sí. 12,5 4. kilogramos de P2O5. ¿Sí? Ahora me pide entre 50 y 100. ¿Sí? Entre 56 pasé de 12 a 18. ¿Cuánto es la diferencia? 6. 6 ppm. Entonces el mismo razonamiento que hacer acá. 8,3. Vamos con 50 kilogramos también, que es la diferencia, o la dosis que se agregó, ¿no? 100 menos 50, me da 50 kilogramos. Aumenté 6 partes por millón. Una parte por millón, X. Esto daba 8 con algo, ¿no? 8,3 Sí, 8,3. kilogramos. Esto es P2O5. ¿Ah? ¿Queda claro eso? Sí. Por mi parte, sí, por lo menos. Bien, buenas. Digamos, y tengan en cuenta esos valores porque es un ejercicio enganchado. Realice una recomendación de fertilización, dosis de nutrientes para un cultivo de maíz a la siembra con los siguientes datos. Para fósforo utilice el equivalente fertilizante calculado en el ítem E. Incluya en su respuesta a los cálculos y razonamiento, pero les pide que respondan dentro del espacio asignado en la tabla. Su respuesta no será considerada. Bien. Tienen como datos analíticos que el nitrógeno como nitrato, en este caso a la siembra es de 8 partes por millón. El fósforo medido por el método Bray número 1 es de 14 partes por millón. Y el potasio intercambiable es de 0,18 miliequivalentes. ¿Sí? Entonces le pide nutriente, y ahí le habla de nutriente forma, nitrógeno, P2O5 y K2O, y la dosis de nutrientes que tienen que aplicar. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? ¿Les parece? Yo tengo una pregunta. Creo Ahí que en ya el sé tu fósforo, pregunta. Sí, eh, creo que sé tu pregunta. Dale, a ver. en el fósforo que es de 14 a 16, ¿habría que agregar o no? O sea, no es de 14 a 16 el rango de Sí, suficiencia. yo lo hice con 15 Ahí va. y hay que agregar una dosis, se llaman dosis starter a veces. Ah, ¿Sí? Si lo sé con 14 no, pero
¿Ah? Un suelo con 15 te da una dosis pequeña ahí que son 12 kilos y medio. ¿Tá? 12 Bien. kilos o 8,3, Joel, para subir una parte por millón. A ver. Te pregunto porque viste, está entre 12 y 16, el 14, digamos. No sé si. O A sea, el ver. equivalente a fertilizante sería 8 ahí, ¿o no? Sí, tenés razón, 8, perdón. 8,3, ¿no? Ahí Nada más. era por eso mi duda, que nada. Sí. Lo hice rápido y lo hice con 12 yo. Tenés razón. Bien. Vamos a nitrógeno como nitrato. 8 partes por millón tengo a la siembra, ¿no? ¿Y el nivel crítico cuánto es? ¿Se acuerdan? 50 kilos. Yo lo estoy haciendo acá. Son 50 kilogramos, ¿no? Y el 8 son 20. Sí, Menos, 8. acá lo voy a hacer así, ¿no? 8 por 2,5, que me da 20. Esto me da 30 kilogramos de nitrógeno. ¿Correcto? Sí. ¿Queda claro? Bien. Para fósforo y ahora explicamos eso que decía Gonzalo por ahí. El nivel crítico para fósforo, ¿cuánto es? Vamos a utilizar 15 menos 14, que es el análisis de suelo, por 8,3. ¿Por qué 8,3? Porque el nivel de fósforo en el suelo es de 14, ¿sí? Entonces está en el rango de 12 a 18. En el rango de 12 a 18 habíamos calculado que el equivalente fertilizante es 8,3 kilogramos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo entendieron? Sí, sí. Bien. No sé cuánto da esto. 8,3, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Puede ser? ¿Me escuchan ahí? ¿Cómo Joel? 8,3 da, ¿no? 8 Sí, con sí. 3, sí. Bien. Hasta ahora ya estoy perdido en todo. Culpe. Bien. Eh, potasio. Piensen en el nivel crítico de potasio. ¿Cuánto es? Si te dice textura media, ¿qué tomamos? Textura media. Recordad que el otro es textura arenosa, ¿no? Ahí Media va. pesada. Media pesada. Tómenlo 0,30, ¿no? Ahí va. 0,30 menos 0,18, que es Lo que no sé si dice o no encuentro es lo de si está laboreado o no. no dice nada, ¿no? Hoy les No. pasé algo del nuevo nivel crítico y eso. Si utilizan 0,30 o 0,34, no les van a poner mal, ¿tá? Porque en realidad ese estudio nuevo que hicieron mismo en facultad, son para suelos del litoral. Y bueno, específicamente en ese tipo de suelos se estudió que, no sé, llegó a la conclusión que 0,34 mil equivalentes era el nivel crítico, ¿no? Pero si lo usan o no, no pasa nada. Bien, 0,30 menos 0,18 por 1170, que es el equivalente fertilizante. A mí me dio, a ver, corríjanme ustedes, 140 puede ser, con 4 kilos. Sí, sí. Esto es K2O. Vieron que no les pregunta o no les pide hacer Pasar a fertilizante. eso Ah, mismo. sí. ¿Dudas? Bueno, eso lo ponen acá y ya les quedaría, ¿no? Profe, Sí, no entendí bien la parte del nitrógeno, la cuenta. bien, vamos de vuelta. O sea, Nitrógeno, sí entendí que pasas de parte por millón a bien. kilos por hectárea. 8 es en partes por millón, bien. Y esto para pasar a kilos, correcto.
Esto te da 20, ¿no? 8 por 2,5. ¿Sí? Sí, 50 era el nivel crítico para maíz. Esto es a la siembra, ¿tá? Para que te quede claro. ¿Sí? 50 menos 20, 30 kilogramos por hectárea de nitrógeno. la Eh, siembra no tomamos en cuenta el equivalente fertilizante. es que el equivalente fertilizante no lo usamos para nitrógeno. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de el elemento nitrógeno. ¿Se entiende? Lo que vos estás preguntando es la eficiencia. La eficiencia en estos kilogramos ya está corregido por eficiencia. Si vos lo fueras a hacer por eficiencia, te quedaría algo así como 25 kilogramos, ¿sí? Y la eficiencia de uso sería el 50% por 0,5, ¿sí? Menos esto que está por acá. Y ahí te daría lo mismo. ¿Se Está. entiende? Sí, En gracias. la parte de B6 sí tomamos en cuenta la eficiencia, ¿no? Está, claro. En realidad no es por 0,5, sino dividido 0,5. Bien. Por 2 sería en este caso. Sigamos. Ahora sí le pide a B6, realice una recomendación de fertilización, dosis de nitrógeno para un cultivo de maíz, pero en B6. El cultivo no se implantó bien y tiene una baja población de planta. Incluya en su respuesta los cálculos y razonamiento. Y el dato de nitrógeno como nitrato a B6 es de 9 partes por millón. ¿Qué harían ahí? ¿Y el nitrógeno no es que no está afectado por la población de planta? O... A ver. Tipo de interacción nitrógeno, densidad de siembra. Positiva. Ah, sí. Positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor cantidad, por definición, interacción positiva, quiere decir que a mayor cantidad de un factor de crecimiento se va a necesitar mayor cantidad del otro factor de crecimiento, ¿sí? En este caso, al tener menos, vamos a necesitar un poquito menos, ¿no? O sea, vamos a utilizar el piso del rango de nivel que tenemos, que es 18-25. Ahí va. ¿Ah? Entonces, nitrógeno como nitrato a B6 me va a quedar 18 menos 9 por 2,5 sobre la eficiencia que es 0,5. Y 45. es 45 kilogramos de nitrógeno. No sé si te digo eso. Vos. A mí me dio eso sí. Bueno. ¿Lo entendieron el por qué en este caso usamos 18 partes por millón? ¿Dudas? Por mi parte no. ¿No? Sí. Sigamos. Bueno, terminamos con la pregunta 1, por suerte. Que esta en los, no sé si acá había pregunta eliminatoria, pero si había era esa. Que les preguntó en NPK, ¿no? Y Joel, ¿cómo era el tema de la pregunta eliminatoria? O sea, tenía que sacarte más de la mitad de los puntos en esa pregunta. Mirá, la verdad no me acuerdo porque yo no daba clase ahí, pero creo que sí. Más Ahí de la va. mitad o más del 70%, no me acuerdo. Igual esta Sí, era una pregunta bastante compleja para hacer la pregunta eliminatoria, ¿no? sí, Que en realidad la pregunta eliminatoria era como de lo mínimo que tenías que saber para que ellos te siguieran corrigiendo el examen. sí, sí, O sea, sí. esa era la hipótesis de la pregunta eliminatoria que la daban también en... Hay otra materia, agrometeorología, creo que la tenía. Sí, yo la di oral y no la tuve, por suerte. Ah, mirá. Pero hubieron varios que la dieron así escrita y lo Sí, sí. mataron. Sí, Joel, no me una acuerdo. consulta. El Sí, nivel sí. crítico de maíz usaste 18 porque va de 18 a 25, ¿no? Porque va de 18 a 25
y el ejercicio dice, el cultivo no se implantó bien y tiene una baja población de plantas. Siguiendo el principio de la interacción positiva entre densidad o población de plantas y nitrógeno, si tengo menos densidad, voy a necesitar menos nitrógeno. ¿Se entiende? Bien, sí, gracias. De nada. Bien, sigamos. Pregunta 2. Que en realidad un poco este ya lo vimos. Igual si quieren lo repasamos, pero es lo que vimos hoy. Suponga que un laboratorio desarrolla un nuevo método químico para el análisis de un nutriente. Para que este nuevo método químico pueda ser adoptado por los laboratorios, por los usuarios del análisis y por los usuarios del análisis, es necesario que el método tenga algunas características y se cumpla la etapa, ¿sí? Explique qué características debe tener el nuevo método. Esta creo que la respondimos ayer o antes de ayer. ¿Se acuerdan? ¿Qué características debe tener el nuevo método? Y lo de El- rápido, sencillo, repetible, eso. Exactamente, rápido, sencillo, repetible, que muestre Que muestre variedad. diferencia, variabilidad, ahí va, Y, barato, sí. Y que otra to- cosa más, ¿no? sí, a Me ver, parece ya. que es una característica más. Rápido, sencillo, barato, repetible, predicción razonable y que Ahí va, muestre variaciones de disponibilidad. la predicción razonable es. ¿Sí? Predicción razonable es que esté calibrado, ¿no? Claro, sí, sí. Seleccionado, una buena selección y bien calibrado. La parte B es eso que hoy contestamos, ¿no? En este caso les dice en qué consiste la evaluación de campo, que es la calibración. Mencione tipo de experimentos que habíamos mencionado, tipo 1 y tipo 2, cantidad de tratamientos, ¿sí? Generalmente en tipo 1 hablamos hasta 15 a 20 tratamientos y en tipo 2 muchos más, ¿sí? E información adicional que me brinda y que necesitamos, ahí vamos a necesitar para un tipo 2 un montón de información más, sí que lo tienen ahí en el resumen, pueden repasarlo, ¿tá? Pero básicamente la mayoría de los puntos los responden con lo que vimos hoy en la misma pregunta, pero del ejercicio del parcial anterior. No sé si les quedó duda de esa parte. No sé No. si todos los que estaban la vieron, pero es eso básicamente. ¿Y por qué es necesario realizar las etapas mencionadas en el ítem B? ¿Qué les parece? La respuesta sería un poco viendo eso que vimos para poder adoptar lo que vimos en la pregunta A, ¿no? La respuesta Claro, A, para que pueda cumplirla. para que pueda cumplir la variabilidad, o sea, analizamos variabilidad en lo que es la etapa de campo para que pueda, a ver si los digo, para que pueda tener una predicción razonable en diferentes áreas, digamos, en diferentes escenarios sería la respuesta exacta, ¿no? Diferentes escenarios en Uruguay de suelos prácticamente, ¿no? Porque no tenemos tanto diferentes escenarios climáticos, pero más que nada de suelos, y que muestre variaciones de disponibilidad en el tiempo, ¿sí? Para que pueda ser adoptado en todo el país también, ¿no? Y además, por ejemplo, llevando un poco al método Brain número 1, saber que el método no es excelente para todo el Uruguay, porque tiene lugares donde sobreestima y lugares donde subestima, pero los datos que me brinda son razonables y se puede trabajar con ellos una dosis de fertilización posterior, ¿no? ¿Dudas de esta parte? Por mi parte se entendió yo, no sé.
Bien. ¿Los demás cómo vienen? Están medio callados. Cualquier cosa, pregunte. Pregunta 3. Suponga que un productor lo consulta ya que desea recuperar la productividad de 2 chacras, ¿sí? Con suelos degradados por una larga historia de agricultura. Las características de los suelos se presentan en el cuadro, ¿sí? El manejo propuesto es la instalación de pasturas, mezclas de gramíneas y leguminosas, pero deben calarse previamente debido a la problemática de acidez que presentan, ¿sí? Indique para cada parámetro de análisis cuál es su utilidad para la recomendación del encalado, y ahí les habla los parámetros que tiene y por qué es necesario saber esos parámetros, o en qué me ayuda. Por ejemplo, el parámetro de pH, ¿en qué los ayuda? ¿Para qué nosotros utilizamos ese valor, esa referencia de pH? Para saber cuánto debemos aumentar el pH según el rango óptimo de la especie a implantar. Exactamente, esa sería la respuesta, ¿no? Sabiendo rangos óptimos de pH, podemos saber más o menos, según la recomendación de dosis, los parámetros de recomendación de dosis, cuánto caliza aplicar, ¿no? Y ahí ustedes ya saben el ejemplo que hablábamos, ¿sí? De aquello de 1 tonelada 0,1 unidad de pH o 1 tonelada 0,2 unidades según el tipo de suelo, básicamente según la textura, ¿no? Efecto de lo que viene ahora, que un poco se lo respondí. Materia orgánica y arcilla, ¿en qué afectan la recomendación de dosis? Y De ahí materia era orgánica. el... dale. No, dale, tranqui. Yo ya. Acá. Bien, En el, como en el poder buffer del suelo. exactamente, materia orgánica y arcilla son coloides de suelos, ¿sí? Que van a afectar la recomendación de dosis porque están relacionados con lo que es la titulación, la acidez titulable, que redunda en lo que posteriormente es el poder buffer, ¿no? Perfecto. Yo iba a decir que la materia Sí, orgánica, más que nada para la recomendación para está bien, eso sí. escalar por aluminio intercambiable, digamos, y la Perfecto. arcilla más que nada por el pH. Excelente. Y ahí ya sos más Lo que específico miramos en la para la respuesta. recomendación. Exacto, materia orgánica la usamos para determinar cuánto debemos agregar si queremos sacar aluminio intercambiable también, ¿no? Perfecto. Va asociado todo a eso que dijo, no sé si fue Luzmila que habló, que lo del poder buffer, ¿no? Lo mismo con la arcilla. Y la acidez intercambiable o aluminio intercambiable, un poco lo que dijiste vos, Gonzalo, ¿no? ¿Cómo es la. Ah, lo de El aluminio intercambiable. Exactamente. Este parámetro, perdón, tenemos que tenerlo en cuenta porque es parte, ¿sí? El aluminio es parte del complejo de intercambio y además tiene o sea, limita el crecimiento radicular, el crecimiento vegetal en 2 cosas, en 2 parámetros. El aluminio como tal hace la deformación de raíces, ¿sí? Y el aluminio, cuando se hidroliza, ¿sí? Pues el aluminio está deshidratado, cuando libera protones es fuente de acidez. Y entonces tenemos que tenerlo en cuenta por esos 2 parámetros, ¿tá? Por esas 2 problemáticas que tiene. Acá más o menos tienen que explicar la utilidad del parámetro para la recomendación, ¿no? ¿Tá? Capaz que obviamente vamos a tener que tener más cuidado en el suelo 2 que en el suelo 1. Y bueno, las bases totales, ¿por qué las tenemos que mirar? Ahí para decidir como el material a encalar, porque para no generar como desbalances de otros cationes. Exactamente. Mm, mirar la SIC y mirar las bases totales me permite, además de saber relaciones catiónicas, saber si esas relaciones catiónicas están en un buen estado, por decirlo de alguna manera,
y podemos aplicar caliza o tenemos que tener un poquito más de cuidado y bueno, tratar de usar un material de encalado que mantenga las relaciones catiónicas, sobre todo o principalmente las de calcio-magnesio, ¿no? Con el fin de evitar esos desbalances que posteriormente me van a determinar deficiencias en los contenidos de magnesio, sobre todo. Bueno, la parte B dice, dado que el pH del suelo de las dos chakras es el mismo, el productor asume que la dosis de caliza requerida va a ser la misma. Explique por qué ese supuesto es incorrecto. A ver, el pH acá es el mismo. ¿Qué les parece? Por los niveles de aluminio intercambiable sería, ¿no? Sí, niveles de aluminio intercambiable, pero tienen otra cosa atrás también. Yo hablaría también de la materia orgánica, sí. que difiere según el porcentaje y la cantidad de caliza Exactamente. agregada. Y Yo la arcilla. incluso hablaría primero de los coloides y después del aluminio intercambiable. ¿Sí? Lo que pasa es que, los coloides, nosotros no lo vemos como una acidez, pero ellos esconden una acidez potencial enorme, ¿sí? Porque cuando nosotros le aplicamos caliza, ¿sí? Del suelo que tiene 3,8% de materia orgánica, le aplicamos y no vamos a ver tanta respuesta al encalado como si lo vamos a ver en el de 1,4, ¿sí? La acidez no intercambiable que tiene el de materia orgánica 3,8 es muchísimo mayor. En el otro nosotros sabemos que hay acidez, sabemos que en esos 0,8 mil equivalentes o centimol de aluminio hay una acidez, pero es una acidez, por decirlo de alguna manera, visible, ¿sí? En la materia orgánica no, ¿no? Por eso es erróneo pensar que con, imaginemos, 3 toneladas, los dos van a llegar al mismo pH, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, y ahí igual se miraría más que nada el contenido de arcilla, ¿no? No. Primero el contenido de materia orgánica porque es el que tiene cargas dependientes del pH. Es Ah, el que libera los protones principalmente. La arcilla en segundo lugar porque generalmente y en condiciones de suelo del Uruguay tienen menores cargas dependientes del pH y generalmente son más permanentes. claro. Sí, yo pensé en la Bien. arcilla por lo de suelos pesados y eso, viste, para la recomendación, pero también tienen más materia orgánica. Eso sí. Y lo que pasa es que va de la mano. Sí, sí, sí. Por eso te habla de la textura. ¿Por qué? Porque existe aquello del complejo arcilla-humus. Cuanto más arcilla, generalmente tiene más materia orgánica. Ponete a pensar un vertisol, un brunosol, son Sí, sí, suelos sí. con mucha materia orgánica. Impecable. Bien. La parte C. Respecto a las especies de leguminosas a incluir en la pastura mezcla, suponga que al productor, perdón, le ofrecieron semillas de trébol blanco, de alfalfa y de lotus. Indique cuál de esas especies requerirá la mayor dosis de encalado y cuál la menor, e indique 3 características de las especies, ¿sí? Que las hacen más sensibles a la acidez. Ahí en realidad más que de las especies tendrían que hablar de la familia que la misma, ¿no? ¿Qué les parece? Las Y leguminosas ahí, no son más sensibles. Las leguminosas son más sensibles y tienen que explicar por qué, ahora lo vamos a ver. De esas 3, ¿cuál es la más sensible? Falso. La alfalfa, ¿no? Necesita por lo menos ¿cuánto de pH? Se los dejo acá para que les quede detallado. Yo a esa del pH capaz que le saco una foto para tenerla ahí porque Sí, sí. La tiene unos- alfalfa de 6 a 7,8, ¿no? Acá está. De 6 a 7,8, exactamente. Y Lotus y Trébol Blanco andan parecidos. Trébol Rojo sí ya es un poquito más sensible a la acidez, pero si lo comparan con lo que son las gramíneas, Y habría son que poner bastante más sensibles. perdona, el Sí, trébol sí. blanco como el menos sensible, ¿no? Igualmente, o sea, por más que sean parecidos. Pues te pide el primero y el último, ¿no?
Sí, te pide ordenarlo, ¿no? Ahí tenés trébol blanco con 5,6 y el otro 5,5. Lo tú sería un poquito menos sensible, digamos. ¿No? Poquito, una milésima. No. 0,1 unidad. Ah, sí, también, también. Sí, ¿Sí? Sí, esto se mira como al revés, ¿no? sí, sí, por eso. Sí, sí. Bien. Entonces sería alfalfa, trébol blanco y lotus, ¿no? Que andan parecidos, ¿no? Bien. En base a eso, ¿por qué? En realidad no les pide explicar, si bien la pregunta dice especies, es más que nada diferenciarlos por familia. Pues en Ferti no damos tampoco por qué el trébol blanco tiene menos sensibilidad que el alfalfa, ¿sí? Dentro de la familia leguminosas, ¿por qué las leguminosas básicamente son menos resistentes o necesitan un nivel de pH mayor que las gramíneas? Creo que esto ya un poco lo hablamos, pero no sé, díganme ustedes y vamos viendo qué sale. Porque la acidez no es que afecta a los rizobios. Bien, eso es un efecto indirecto, bien. Sí. A la nodulación y a la fijación, ¿no? Exactamente. Y Generalmente, después, ah, no me acuerdo el color, pero creo que tiene un color los nódulos. Capaz que vos sabés, Gonzalo, que está más en eso. No sé si es rojo o blanco. Sé que cuando hay acidez, el nódulo está de un color y sin un nódulo sano, por decirlo de alguna manera, está de otro color. Creo que es rojo cuando está sano y blanco cuando está con acidez. Pero básicamente van a haber menos nódulos por planta, lo que va a determinar menor fijación y todo eso, ¿no? ¿Y qué otra? lo de la raíz pivotante también, ¿no? Lo del tipo de arquitectura radicular también, ¿no? La raíz pivotante, al ser la raíz, al tener una raíz principal, si se ve afectada esa raíz principal, la absorción de nutrientes se va a ver mucho más disminuida que en el caso de las gramíneas, donde esas raíces fasciculadas básicamente están absorbiendo todo por igual, más o menos, y no es tanto la afectación, ¿no? Y otro punto que no han nombrado, ¿cuál es? Suelos ácidos, ¿qué falta? Y ahí falta fósforo, que es lo que más necesito Exactamente, las para la leguminosas son fijación. bastante demandantes en cuanto a fósforo, ¿sí? Y en condiciones de acidez, por todo aquello que habíamos visto, la retrogradación, incluso la fijación por parte del aluminio, el fósforo tiende a escasear, por decirlo de alguna manera, entonces las leguminosas ya se ven más perjudicadas aún, ¿no? Si ustedes ven los rangos, los niveles críticos de fósforo, van a ver que las leguminosas tienden a tener más que las gramíneas, son más exigentes. ¿Dudas? Y bueno, ahí tienen las tres características, ¿no?, que la hacen más sensible. Mayor necesidad de fósforo, eh, el tipo de la arquitectura radicular y la menor cantidad de fijación biológica de nitrógeno porque afecta a los rizobios. Impecable. Pregunta D. Realice la recomendación de encalado para instalar una pradera con trébol blanco en la chacra 1, donde el rango óptimo es de 5,6 a 7, e indique los supuestos del cálculo. Suelo 1, chacra 1. No sé si les dice algo de las chakras. No les dice nada. ¿Qué tomarían en cuenta ahí? ¿Aluminio intercambiable o pH? Ahí más bien pH, ¿no? Más bien, sí. Fíjense que ustedes, por aluminio intercambiable, ¿cuántos kilos, cuántas toneladas tendrían que aplicar? 4. 1,2. Pensé que Acordate era por que materia orgánica. sí, es por materia orgánica en el caso del aluminio, ¿no? Tengo
4 toneladas para un miliequivalente, pero tengo 0.3, ¿no? 0,3 por 4. Ahí va, 0,3 por 4, me dijiste 1.2. Sí. Y por pH, una tonelada, en este caso, ¿cuántas unidades de pH aumentaría? 0,1. 0,1 por el tipo de suelo, sobre todo por los niveles de materia orgánica que tienen y de arcilla, ¿no? Sí. ¿Y cuánto Lo que- necesito subir? 0,5, ¿no? Sí. 0,5 para llegar a 5.6. Lo conversamos y ahora lo hacemos así. ¿Cuánto? 5 toneladas, ¿no? 5 toneladas Uy. contra 1,2. Sí, no, Entonces, no. se hace por pH. ¿Se entiende en ese caso que no sabemos por dónde hacerlo? ¿Queda claro? Vamos a hacer el cálculo si les queda. Lo que me interesa saber es si entendieron por qué lo hacemos por pH y no por aluminio. No, yo no. Bien. Sí, puedes repetir. Sí. Nuestro objetivo es llegar al nivel crítico o al rango inferior 5,6 de pH, ¿sí? Pero si no tienen claro eso, pueden comparar cuántos kilogramos, cuántas toneladas aplicaríamos por aluminio intercambiable, que le había dado 1.2, y para llegar al pH 5,6, no sé, dijo 5 toneladas, creo por ahí Gonzalo. O sea, si yo aplicara 1,2, no llegaría al nivel de pH que pretendo, que es 5,6, ¿sí? Entonces ahí claramente tengo que aplicar por pH y no por aluminio. ¿Se entiende, Luzmila? Sí, aparte, ponele que sacás todo el aluminio intercambiable. Sabes que eso te aumenta el pH, pero no sabes cuánto tampoco, ¿no? Y teóricamente podría saber cuánto porque vos sabés que aplicaste 1,2 toneladas. Si querés haciendo cálculo, podés tener un estimado, más o menos. Ahora lo vemos, no lo tienen que calcular, pero lo vemos cómo podemos hacer. Bien, dijimos que por pH, ¿no? Yo tengo un pH actual de 5,1. El trébol blanco necesita un pH de 5,6 hasta 7. ¿Sí? Yo quiero llegar, sobre todo por los costos, a 5,6. Después, bueno, que el trébol blanco crezca en ese rango de pH, ¿no? Va a estar bien. Entonces, por los contenidos de materia orgánica, que era 3,6, creo que era, 3,8, y por los contenidos de arcilla, que lo tienen por ahí, de 32%, yo estimo que este suelo es un suelo de medio a pesado, ¿sí? O en realidad, más que nada, sería un suelo, sí, pongámosle medio a pesado, pero muy posiblemente puede ser un brunosol, capaz que en un vertisol, ¿sí? En realidad tiene más de 30 de arcilla, así que podría hasta ser un vertisol, ¿tá? Un buen nivel de materia orgánica. Generalmente un vertisol anda en los 5% de materia orgánica, pero con ese 3,8 me da para hacer un melánico, así que podríamos estimar que no es un suelo liviano, ¿no? Entonces, la recomendación de dosis me dice que 1 tonelada para estos casos neutraliza 0,1 unidad de pH. Yo necesito neutralizar 5,6 menos 5,1, 0,5 unidades de pH. Entonces, para neutralizar 0,5 unidades de pH, voy a necesitar 5 toneladas de carbonato de calcio. En este caso no habría problema en utilizar carbonato de calcio porque es un suelo con una buena estabilidad catiónica. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas?
Por mi parte se entendió yo. Luzmila, 1,2 eran las toneladas que yo aplicaba para eliminar todo el aluminio intercambiable. Si una tonelada me aumenta 0,1 unidad de pH, 1,2 toneladas, me aumentaría X, ¿sí? Tendrías que hacer acá la cuenta, pero te da 0, algo, un poquito más de 0,1. O sea, llegarías a un pH de 5,2, 5,3 máximo. Estarías bastante por debajo del rango óptimo. ¿Dudas hasta acá? Si no tienen dudas, podemos seguir. Ustedes pregunten nomás. Pregunta 4 y ya vamos terminando. Es bastante compleja esta pregunta igual. Dice, respecto a los cultivos secundarios usados como abono verde, ¿qué característica de una especie sembrada como abono verde y de su manejo determinan su poder de aporte de nitrógeno? ¿Qué les parece? Y capaz características de la especie sería como los rastrojos, la relación carbono-nitrógeno, cuántos cosea, y del manejo quizá como lo que se extrae, como no es lo mismo sacar la planta entera que solo exportar granos. Bien. Tenemos que hacer un paréntesis ahí, ¿no? Abono verde no es lo mismo que un rastrojo. O sea, abono verde, para tener un abono verde yo tengo que tener un cultivo entre el cultivo principal y el siguiente cultivo principal. ¿Se entiende? Por ejemplo, imagínate que tu rotación sea soja-soja. Ya, son de verano, entonces tenés todo un invierno donde el abono verde, en ese lapso de tiempo habría un cultivo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Ah? Es diferente a lo que se llama rastrojo barbecho, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué característica debe tener la especie que va a ser sembrada como abono verde? Y ahí dice, y de su manejo determinan su poder de aporte de nitrógeno. ¿Qué les parece? Piensen El en la... aporte puede ser leguminosa, ¿o no? Bueno, eso sería el tipo de familia o tipo de especie A sembrar. a sembrar, ¿no? Leguminosas, por su fijación de nitrógeno, capaz que aportan más, ¿sí? También tienen que tener en cuenta que tienen mayores requerimientos, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene que tener ese abono verde? Ese abono verde está limitado por el tiempo, ¿no? Tiene que Tiene cubrir 6, rápido el suelo, ¿no? Algo así. exactamente, tiene que ser algo vigoroso de rápido crecimiento. Por eso muchas veces se utilizan gramíneas también, ¿no? O Claro. la vicia, ¿no? Exactamente. La vicia tiene un doble, como una doble ventaja que aporta nitrógeno y además de rápido crecimiento, ¿sí? ¿Queda claro eso? Hasta ahí. Después, el poder de aporte de nitrógeno. ¿De qué depende? Además del tipo de especie. ¿Qué les parece? ¿Les Y parece que el suelo, capaz, o si tiene aluminio, ponele, capaz que va a aportar menos o no. no, Para mí no, o sería sea, también de la extracción capaz que haga el suelo. bien, bien, pero pensemos que ese cultivo en algunos casos se lo puede llegar a pastorear, pero si no se lo pastorea, ¿les parece que la etapa en que ese cultivo vuelve al suelo, es decir, que, por ejemplo, se incorpora al suelo, va a determinar que tenga más o menos nitrógeno?
Si yo lo incorporo nuevamente a la etapa final de su vida, ¿va a aportar el mismo nitrógeno que una etapa más vegetativa? Y no, No, ¿no? no sé, o sea, Entonces, no sabría decirte en cuál cambiaría, pero los contenidos de nutrientes en la planta cambian a lo largo de... exactamente, ¿sí? entonces, Entonces, etapa en que el cultivo se incorpora al suelo también va a determinar el aporte de nitrógeno, ¿sí? Eso sería otra característica a evaluar, además del tipo de especie que presentamos, que plantamos, ¿no? ¿Se ocurre algo más? ¿Quieran indicar ahí? Es muy cortito esto si lo ven en los teóricos, ¿no? Son 20 diapositivas. sí, sí, sí. ¿Ya? Pueden leerlo y cualquier cosa me consulta. Pero no sé si quieren aportar algo más ahí. Si les quedó alguna duda, díganme, si no, seguimos. Por mí seguimos, ¿no? 2. Y acá se viene un poco complicado. Entre las siguientes gráficas A, B o C, seleccione el que representa una interacción negativa entre el factor aporte de nitrógeno, y acá le hago un paréntesis, aporte de nitrógeno por fertilización, y el factor de cultivo antecesor, en este caso un abono verde que manifestó solo poder de aporte de nitrógeno al cultivo siguiente. Justifique su respuesta. Es decir, un abono verde que cumplió su objetivo, ¿no? ¿Qué les parece? Yo elegiría la A. La A, bien. Sí. ¿Entienden cuál es, primero, cuáles de las tres gráficas tienen interacción negativa? Está media rara entre la A y la B. Perfecto. La A y la B están medias raras, pero tienen las dos interacciones negativas, ¿no? Para Sí, que les quede, que lo que pasa es que está por el rango y eso de las unidades. La C es sin interacción, vieron que son paralelas. ¿Ah? Ahora, piensen en lo que les plantea el ejercicio. El ejercicio, sobre todo esta pregunta, es de razonarla bastante porque no la han visto en teóricos capaz y no se pregunta mucho. Piensen, un cultivo antecesor, un cultivo de servicio, un abono verde, cobertura, como quieran llamarle, dejó una cantidad de nitrógeno importante en el suelo, ¿sí? Y nosotros venimos al cultivo siguiente sin hacer un análisis previo de suelo y aplicamos según manual, ¿sí? La cantidad de nitrógeno que suponemos que va a necesitar, ¿sí? ¿Entienden en ese escenario por qué tenemos interacción negativa? sí, porque la respuesta que te va a dar el cultivo va a ser menor a la que vos esperabas, ¿no? O sea, Exactamente, va a estar menos el rendimiento de lo que vos esperabas. exacto. Acá Y a- tenemos, que dice acá abajo, dos escenarios, por eso tenemos dos gráficas, ¿no? A la hora de evaluar. Aclaración del gráfico. La línea continua con círculos vacíos, ¿sí? Todos, representa la situación de un cultivo de trigo sembrado luego de un abono verde, ¿sí? Y la línea punteada no. La línea punteada con cuadros rellenos representa la situación de un cultivo de trigo sembrado sobre barbecho, ausencia de cultivo antecesor. Entre estos dos tratamientos, ¿cuál tiene mayor respuesta al agregado de nitrógeno por fertilización? y sembrado sobre barbecho. El sembrado sobre barbecho, porque no había nitrógeno, entonces no tengo nitrógeno y me lo aplican, bueno, voy a explotar, digamos, en el crecimiento, ¿sí? Tengan en cuenta que es el mismo cultivo y el mismo suelo, ¿sí? Entonces, no puede ser la B porque vieron que los picos, sí, de rendimiento son diferentes. ¿Se entiende? Sí.
Entonces, por un tema genético no podría ser la B si bien tiene una interacción negativa, ¿no? Por eso sería la A. Por ahí por un lado. ¿Esa parte quedó clara? ¿Y saben leer por qué es una interacción negativa esto acá? Y por mi parte sí, yo no sé. Bien. ¿Y los demás? Justo hoy no está Joaquín, Sí, que, sí. que el otro día había preguntado. Por definición, interacción negativa es cuando con el aumento, ¿sí?, en la dosis de un factor de crecimiento, del otro factor de crecimiento se necesita menos, ¿sí? Si del otro factor de crecimiento también tengo más, la respuesta en incremento va a ser menor, ¿no? Por eso sería esta que está acá. Y cuando se juntan es porque tenemos entonces el mismo suelo y el mismo cultivar. Entonces está bien que se junten ahí. Bueno, y acá un poco ya es como repetitiva la pregunta, pero dice, mencione y explique brevemente qué características del antecesor fueron determinantes, especifique especies, especies, cultivo puro o mezcla de especies, edad fisiológica en que se saca el cultivo antecesor, otras características o factores de manejo del rastrojo para que ocurra la interacción negativa seleccionada en el ítem 2. Acá tienen para apoyar, escribir, ¿no? Imaginen ese escenario de interacción negativa, uno, donde tengamos un gran aporte de nitrógeno, ese cultivo antecesor. Ya hablamos un poco de qué especies podríamos tener, ¿no? La vicia era una de ellas, pero también podríamos tener sí, especies gramíneas, sí, que dieron una cantidad de nitrógeno importante porque se incorporaron al suelo en una etapa fisiológica más temprana, en una edad fisiológica más temprana, ¿sí? Entonces tuvieron un buen aporte. ¿Tá? Y en el cuanto al manejo del rastrojo, bueno, habría que ver qué cantidad de rastrojo había, ¿sí? Y las relaciones catiónicas, no, perdón, la relación carbono-nitrógeno de ese rastrojo, que como rastrojo seguramente tenga una relación carbono-nitrógeno enorme, ¿no? Porque si era un cultivo seguramente para grano, se cosecha en la etapa final de su vida, ¿no? Entonces, eso determina también que los niveles de nitrógeno que aporten sean cero, sean mínimos, digamos, o incluso quede debiendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir quede debiendo? Que se necesitó inmovilizar nitrógeno. Y entonces por eso esa interacción que vimos por ahí, ¿no? Y después, no sé si han visto y leído el teórico de enmiendas orgánicas, pero le pide, mencione 3 ventajas de usar enmiendas orgánicas en vez de fertilizantes sintéticos. ¿Qué pondrían por ahí? ¿Qué les parece? Y que aportan materia orgánica al suelo. Bien, son capaces de aportar materia orgánica y por lo tanto mejorar propiedades físicas. Bien. Son aportes de nutrientes, si bien son variables. Y lo otro que pondría yo es que le encontramos un nuevo uso a algo que era De hecho, sí. Una desecho, ¿no? externalidad. A eso se le llaman una economía circular, ¿sí? Eso sería otra ventaja. ¿Qué característica tiene un estiércol fresco respecto a uno estacionado? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? Un nivel de humedad de agua, ¿sí? Sí, Bastante diferente, ¿no? Y pensando un poco que con esa parte de agua, digamos, que básicamente puede ser orina también,
¿sí? También se perdió algo de nutrientes, ¿sí? Entonces eso sería un poco la diferencia, ¿no? Las concentraciones de nutrientes son distintas en uno y en otro. Y obviamente, posteriormente, la forma de aplicación también se van a necesitar distintas maquinarias, todo eso, ¿no? Después, a la hora de los microorganismos atacar eso que queda, generalmente para un estiércol fresco va a ser más fácil descomponerlo por parte de los microorganismos que un estiércol estacionado, ¿no? Y bueno, acá una pregunta bastante sencilla. Les dice, calcule la cantidad de nitrógeno disponible en el primer año de aplicación al suelo de 15 toneladas por hectárea de estiércol vacuno fresco que tenía 2,5% de nitrógeno. Calcule la cantidad de nitrógeno disponible en el primer año de aplicación. ¿Qué les parece? ¿Cómo harían eso? ¿Será con la tasa de mineralización o no? A ver, No sé. ¿cómo lo harías? Acordate que es estiércol vacuno fresco, ¿no? Sí. Oh, A ver qué queda. oh, qué cantidad. 5, 6, 7. Vamos a dejar por acá y mañana bíchense esta y empezamos con eso. ¿Tá? Ah, Mañana a las 8 de la mañana. ¿Tá? ahí va. Vamos a tener Bárbaro. una clase bastante, no creo que llegue a 2 horas, pero vamos a terminar este ejercicio y vamos a empezar otro parcial. ¿Tá? Que todavía no he visto los otros parciales, así que en un rato me voy a quedar esta tarde y les paso un mensaje en el grupo y ven mañana. ¿Tá? Está buenazo, Joel. Este examen Nos me vemos. parece que era más bravo por el tema de que se habían ganado todo el derecho a examen también. Y capaz que sí, Por el tema de la pandemia. Me parece que sí. capaz que sí, pero es bastante más complejo. Sí. ¿Tá? No. Les queda esta para mañana y después esto otro lo hacemos nosotros. En ese análisis de planta y eso no es tan complejo. ¿Tá? Buenas. Joel, ¿qué fue la pregunta uno que dijiste que repasáramos? Era todo lo de... La pregunta uno que van a tener siempre va a ser de NPK. Traten de No, saberse. pará, pregunta uno no, en este no, en el primero que arrancamos. Era todo, que vos dijiste que hay un Ah, resumen. sí, es de calibración de métodos, selección y Ahí calibración. va. Que Está, está me en voy a el anotar parcial eso 2. porque estoy flojo con eso. ¿Tá? Está, Bueno, gracias. nos vemos mañana, Ulises. Que Nos pasen vemos bien. mañana. Hasta mañana.